Tiene que conocer y es interesante que hablemos del tema para que sepamos aún más, para que hablemos justamente con propiedad. Y estamos ya en comunicación con el médico genetista Facundo Latini. Ayer se conmemoró la semana del síndrome de Dravet y uno se pregunta, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es todo esto? Si sos papá, tenés hijos pequeños, presta atención porque esta nota es importante. Doctor, gracias por atendernos, mucho gusto. Aquí en Telemañana estamos atentos a lo que nos pueda contar acerca de este denominado síndrome de Dravet, ¿está bien? Dravet, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Lorena, un placer. ¿Se escucha? Sí, perfecto, se escucha. Perfecto, perfecto, doctor. Muy bien. Bueno, el síndrome se llama Dravet, en realidad es Dravet, Ajá. porque es francés. Este síndrome lo descubrió una neuróloga francesa que todavía vive, que se llama Charlotte Dravet. Eh, y tiene que ver con este tema de las epilepsias genéticas. Si bien en la clasificación de epilepsia, las epilepsias genéticas no son la mayoría de los pacientes, la mayoría de los pacientes tiene epilepsia adquirida. Hay ciertos síndromes epilépticos y cada vez se descubren más mutaciones que tienen que ver con alteraciones de genes. En este caso, el síndrome de Dravet está asociado a una alteración de los genes de los canales de sodio. Por lo tanto, va a tener manifestaciones muy específicas y en realidad este síndrome se caracteriza por tener en las familias un espectro o una gran variabilidad de manifestaciones clínicas. Tenemos personas que solo tienen crisis febriles o solo tienen una crisis cuando hace fiebre y ninguna otra manifestación, es decir, tienen una vida normal, hasta las formas más graves de Dravet, que se tratan de una encefalopatía epiléptica. ¿Qué quiere decir encefalopatía? Quiere decir que además de tener una alta frecuencia de crisis epilépticas, los pacientes van a tener un retraso mental y retraso madurativo y dificultades cognitivas, ¿sí? Dificultades de movimiento y dificultades para aprender nuevos conceptos. En este sentido, el síndrome de Dravet, cuando produce la encefalopatía, produce mucha discapacidad. Y lo que se ha visto las últimas investigaciones es que haciendo correctamente el diagnóstico genético, uno puede hacer tratamientos más específicos para el síndrome de Dravet. ¿Y en qué momento, porque usted habla de estos estudios genéticos, en qué momento uno, cuando empieza a pensar en tener una familia, en armar una familia, tiene que hacerse este tipo de estudios como para prevenir o saber si es propenso a tener una situación como esta? Bueno, la primera pauta es no solo para las epilepsias, sino para cualquier Sí. patología de origen genético, es ver los antecedentes familiares. ¿Sí? Si uno tiene antecedentes familiares de primer grado quiere decir hijo, hermano o papá, Sí. ¿sí? Con alguna manifestación, ya sea con alguna crisis febril, atípica o con epilepsia a lo largo de su vida, o tiene algún familiar con encefalopatía, bueno, debería ir a un genetista para que lo que se haga es consejo genético, ¿sí? Eh, es decir, se ven las características de los pacientes y se le dice si puede tener una patología genética o no. Eso se llama consejo genético y la presencia de, de convulsiones en más de dos miembros de la familia obligaría a una consulta con un genetista. ¿Y este síndrome es degenerativo o tiene cura en algún momento de la vida? No, el síndrome de Dravet por ahora no tiene cura. Lo que se produce es una canalopatía, ¿sí? Las neuronas se comunican entre ellas por neurotransmisores, por sustancias químicas que permiten conectarse entre ellas. Y también las neuronas transmiten electricidad a través de iones. Uno de los iones más importantes con el cual las neuronas transmiten sus impulsos eléctricos son los canales de sodio, ¿sí? Hay varios tipos de canales de sodio. Hay canales de sodio rápido y canales de sodio lento, pero eso ya es meterse muy fino en la fisiopatología. Pero básicamente cuando estos canales que transmiten
la corriente eléctrica tienen alguna mutación y andan mal, pueden andar de más o pueden andar de menos, se producen estas manifestaciones que producen crisis epilépticas y retraso en la funcionalidad cognitiva del cerebro, es decir, retraso madurativo o alteraciones del aprendizaje. Y estas situaciones se pueden ir mejorando, se pueden ir sobrellevando. ¿Cómo es? Bueno, inicialmente el tratamiento de un síndrome de Dravet es común al de todas las encefalopatías epilépticas. Si uno puede llegar al diagnóstico genético, hay que ver qué tipo de mutación tiene, porque además de estar mutado el gen de los canales de sodio, hay diferentes tipos de mutación que me van a predecir la respuesta al tratamiento. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay tratamientos específicos. Inicialmente lo que está funcionando es la combinación del uso, para estos pacientes en particular, Sí. el uso de cannabis, de cannabidiol en forma Sí. intranasal, que es lo que está aprobado por la FDA, más una dieta especial que se llama dieta cetogénica. Pero además existen fármacos que son específicos para el síndrome de Dravet, como el estilipentol. Este fármaco no está en Argentina, pero se puede importar y lo único que necesita es el diagnóstico genético, porque este fármaco actúa solamente en este tipo de receptores. Y un concepto nuevo que se está teniendo en medicina, de hecho anoche la Liga Internacional contra la Epilepsia hizo un webinar en donde hablaba de medicina de precisión. Es decir, a medida que la ciencia avanza y empezamos a encontrar desórdenes genéticos puntuales, hay posibilidad de diseñar tratamientos para cada tipo de alteración genética. Entonces, si bien hoy el síndrome de Dravet no tiene cura, sin embargo, haciendo el diagnóstico genético podemos ofrecerles tratamientos bastante específicos para su patología y quizás en un futuro no muy lejano empiecen a salir fármacos muy específicos que tengan mucho más efecto del que tenemos ahora con los fármacos actuales. Es decir, no solo controlar las crisis, sino podría ser posible a través de la terapia con genes de modificar el pronóstico del retraso mental y del retraso madurativo. Doctor, ¿y hay Lo que se estadísticas? necesita, Sí. digamos, para esto es, primero, si hay algo que nos enseñó la pandemia de COVID, es que la inversión en salud en general es muy baja. Entonces, para esto necesitamos primero tomar conciencia, por eso es muy importante que haya un Día Internacional del Síndrome de Dravet y que los medios estén levantando estas noticias y que se estén dando nota y que estemos hablando, porque el financiamiento y la investigación en estas patologías específicas es la que nos va a dar mejores tratamientos. Claro. ¿Sí? Doctor, Fíjese que estamos en medio de una pandemia y la única medida más efectiva que tenemos es una medida que se usaba en la Edad Media, que es la cuarentena. ¿Sí? Si bien parece que la ciencia ha avanzado mucho, la verdad que comparado con lo que avanzó el presupuesto militar o la carrera espacial, bueno, el mundo tiene todavía una asignatura pendiente con las biociencias y la salud. doctor, ¿hay estadísticas de cuántos chicos en promedio presentan este síndrome de Dravet? Bueno, el síndrome de Dravet se considera una enfermedad infrecuente de acuerdo a la estadística. ¿Sí? Es uno cada más o menos 1000 nacimientos. Bien. Así que tiene una frecuencia bastante baja. Por eso inicialmente no se habían diseñado tratamientos, porque era una enfermedad que se consideraba baja frecuencia y no se consideraba que era útil invertir en esto. Actualmente, con el abaratamiento de los costos de la investigación y con el aumento de la sobrevida de estos pacientes, es decir, estos pacientes han empezado a vivir más, si bien sigue siendo una enfermedad infrecuente, tiene una altísima discapacidad y tiene un altísimo costo en la vida diaria.
Eh, entonces, esto quiere decir que probablemente, a medida que pase el tiempo, cada vez empecemos a ver más síndromes de Dravet. Bien. Si bien ahora es una enfermedad infrecuente, uno cada 1000 nacimientos, probablemente en un futuro empecemos a verlo más. No sé si contesté. Sí, doctor, perfecto. Bueno, le agradecemos realmente mucho de que haya podido hablar con nosotros sobre esta enfermedad que primero nos pareció rara y que cuando usted nos va dando más detalles, a uno como papá empieza a preocuparse y a tener en cuenta un montón de cosas, quizás para consultarla con el médico de cabecera del niño y demás, ¿no? Pero bueno, Con el muchísimas gracias. pediatra. Yo creo que lo principal, el principal diagnóstico diferencial son las convulsiones febriles, ¿no? Claro. Las convulsiones febriles son muy frecuentes, ¿sí? Tiene una frecuencia más o menos del 1 al 2% en la población general de los chicos. Lo normal o lo habitual en realidad de una convulsión febril es que dure menos de 5 minutos, que se dé en contexto de alta fiebre y se produzca entre los 3 y los 5 años. Fuera de eso estamos hablando de una crisis febril compleja que hay que hacer más estudios. La mayoría de las crisis febriles no se asocian con riesgo de epilepsia en la adultez. Es un cuadro que tiene que ver con la fiebre del momento y la inmadurez del cerebro. Claro. Sin embargo, si empezamos a tener varios hermanitos que tienen crisis febriles, o la mamá tenía crisis febriles en la infancia, y de repente el niño tiene crisis febriles, bueno, es hora de consultar con el pediatra y con el neuropediatra a ver si puede haber otra cosa más que además de una crisis febril simple. Muchas gracias, doctor. Muchas Ha gracias. sido muy amable, ¿eh?